Vale. Ok. Pues venga, vamos a hacer un taller de modelado de dominio con práctica. Las diapositivas, la verdad que como veis no son las más bonitas, pero al final con iniciar la conversación hacen lo suficiente. Y antes de empezar a ver que el modelado de dominio, yo creo que es importante que veamos las expectativas de esto. Que vamos a ver que la introducción al modelado, vamos a ver qué es el modelado de dominio, vamos a ver la relación del modelado de dominio con el diseño de software y la implementación. Y de nuevo, preguntas todo el rato, paradme, interrumpirme si algo no se entiende y vamos a hacer algo de práctica. Aproximadamente será unos entre 70 y 90 minutos. Y luego podemos charlar un ratito. A nivel de agenda, pues eso, vamos a hablar de qué es un modelo, de qué es el dominio, vamos a hablar de vistas de un sistema, de qué son las vistas de un sistema. Vamos a ver de modelado como sketching versus modelado como documentación. Vamos a ver el modelo de dominio versus la implementación de ese modelo, de ese dominio en código. Y vamos a hablar de cositas como la invención pura y los ciclos, pero también vamos a hablar de Domain Driven Design y tal, que no lo he puesto aquí. Esto no lo he dicho, pero este taller es la segunda vez que lo doy. Lo di anteriormente en mi trabajo y lo he adaptado un poquito para hablar más de videojuegos. Pero bueno, empezamos. Antes de nada, es importante saber qué es un modelo. Y un modelo, la mejor manera de definirlo es un modelo es una abstracción. Ya, pero eso no me dice mucho. ¿Y qué es una abstracción? Pues descartar lo irrelevante y quedarme con lo esencial. Hoy, no sé si me quedo sin cámara. Creo que me quedo sin cámara. Un segundito. Perdonadme. Sí, me quedo sin cámara. Si no, continúo, ¿vale? Vale, ya ha vuelto. Continúo. Estoy con la aplicación esta chunga. ¿Qué es una abstracción? Pues es descartar lo irrelevante y quedarte con lo esencial. Pero de nuevo eso no me vuelve a decir mucho. ¿Y qué es lo esencial? Pues depende de la perspectiva. Pues lo mismo, lo de siempre, una moneda de 2 euros con la cara del rey versus la moneda de 2 euros con la Torre Eiffel es igual para el cajero automático que te está cobrando los donuts, pero es distinta para el coleccionista de monedas. Es que depende, lo esencial depende de nuestra perspectiva y de lo que nos haga falta. Siempre que estemos abstrayendo elegiremos una cosa u otra. ¿Vale? Esto es un bebé. ¿Me creéis? ¿Qué características esenciales tiene? Pues por ejemplo, pues tiene la cabeza grande, es chiquitito, tiene ropa de bebé, tiene los ojos así chiquititos, muy mono. Pero no tiene sentido que esto sea un bebé. En realidad sabemos que es un bebé falso, pero podemos hablar de que esto es un bebé. En el dominio del juego, en el dominio de los juguetes, esto es un bebé. Dependiendo del sitio en el que estemos, podemos abstraernos de una manera y decir que esto es un bebé cuando no lo es. Pero de efectos prácticos en muchos aspectos lo es. Va a ser un poquito este rollo. Esto enlaza con la definición de dominio. Un dominio, definido por Eric Evans, que es la persona que escribió Domain Driven Design, la persona que definió este trabajo, dice que es una esfera de conocimiento, influencia o actividad. Y es el área sujeto sobre la que las personas usuarias, sobre la que el usuario aplica un programa que... Perdón, que me estoy liando. Que es el sujeto sobre la que se crea un programa para resolver los problemas a un usuario. Esto, por ejemplo, pues si estamos trabajando en un hospital, pues nuestro dominio es el hospital. Si estamos haciendo un juego, nuestro dominio, pues a lo mejor son las cartas. Depende de nuestro sitio. Es una esfera de conocimiento, es algo mucho más abstracto que decir el dominio es esto. Depende del contexto, depende de lo que estemos aportando y depende de lo que estemos haciendo. Todo el rato nuestro dominio depende de eso. Pero bueno, hay infinito dominio y hay infinitas cosas. Ejemplo, pues lo que hemos dicho antes. En el dominio del juego, eso de que antes era un bebé. En la juguetería, esto es un producto. En otro caso, pues será un trozo de plástico residual que en un vertedero. En el dominio de un vertedero, si eso está ahí, es un vertido. Pero el bebé es el mismo. Solo cambia nuestra abstracción de él.
Continuamos. Otro ejemplo muy bueno es que en mi trabajo, esto lo tenía yo, como dije antes, que era para mi trabajo, y en mi trabajo hay una cosa que se llaman relaciones PEC, que es proveedor, establecimiento, cliente. Pero todo el mundo aquí sabemos que PEC significa por el culo. Pero bueno, en mi trabajo existe esto y a mí me hace mucha gracia. En un videojuego, pues tenemos cosas pues, como el maná, el nivel, campeón, inhibidor, hard currency. Tenemos infinitas cosas de infinitos dominios y en infinitos contextos. Sobre todo porque en nuestro contexto del videojuego tenemos muchas cosas que son invención pura, que al final nos inventamos, que nos inspiramos en la fantasía, no cogemos un hospital. Pero y también hay otras cosas que sí que cogemos de la realidad. Por ejemplo, tenemos proveedores de pago, tenemos, dependiendo del tipo de videojuego que tengamos. Hay muchos dominios que interactúan en un mismo videojuego. Más cosas. Y enlazando a esto, una vez que ya tenemos todas estas cosas, podemos empezar a hablar de qué es un modelo de dominio. Y esta definición la he cogido de martinfowler.com, que dice que un modelo de dominio crea una red de objetos interconectados, donde cada objeto representa un individuo, que puede ser una clase, puede ser una aplicación, puede ser un juego entero. Por ejemplo, a lo mejor estamos haciendo un juego de minijuegos y estamos haciendo como el gestor de niveles y un minijuego entero es parte de un elemento de dominio. Puede ser tan grande o tan pequeño como estás hablando de un label o un texto o una cantidad de vida, dependiendo de lo que nos haga falta. Y pues al final es un esquemita, pero no es solo un esquemita. Como ejemplo, esto es un modelo de dominio un poquito más meta, que yo he querido modelar esta charla. Pues eso, pues vemos los conceptos que hay en esta charla. Pues vemos que está la comunidad de software castre en videojuegos, que hay meetups, que cada meetup facilita a una persona, pero que pueden ser open spaces, pueden ser charlas, pueden ser talleres, por ejemplo, que en este caso son talleres. Es un taller. Y que el taller de modelado de dominio pues tiene una presentación, tiene práctica, tiene ejemplos, cada diapositiva tiene 38 diapositivas, creo que la última vez que la conté, creo que ahora son 39, pero tiene ejemplos, tiene teoría, tiene la agenda, tiene un call to action que era para dibujar y también tiene esta diapositiva que es un diagrama. Pero bueno, me he dejado cosas y al igual que he puesto otras cosas que podría no haber puesto. De nuevo, podría perfectamente no haber puesto que cada meetup lo facilita una persona o que hay open spaces. Al final, yo modelo lo que me interesa. Y en este ejemplo me parecía que era interesante esto. Y aquí yo quiero hablar un poco del mundo de las ideas. Esto, ya que la charla va un poco defumada. En el mundo de las ideas, el dominio está, aunque tú no lo modeles. Siempre existe. El modelo existe aunque no esté. Si no está modelado, pues te va llevando la corriente, pero la corriente del río sigue estando aunque tú no lo veas. Por ejemplo, si tú tienes un juego que va de disparo, que va de lo que sea, aunque todas las clases se llamen con colores y no tengan ningún nombre, claramente, pues las personas que estén trabajando en ello van a hablar pues de disparo, van a hablar de no sé cuánto, y el modelo va a estar, aunque en el código no esté representado. Pero la gente va a hablar del arma, del cambio de munición, de la recarga, de no sé qué. Eso sigue estando, inherentemente, aunque no queramos que exista. Y tal. Pero bueno, voy a seguir con otro derrotero. Voy a ir con otro ejemplo que es también interesante. Que es un poco un ejercicio, más que un ejemplo, un ejercicio mental. ¿Qué es una vista? Pues una vista puede ser un botón, una vista puede ser la barra de vida, una vista puede ser lo que sea. Que es al final, pues cosas que ves en un videojuego. Yo he intentado hacer un ejercicio de abstracción, como he visto aquí, y he intentado llevarme a la definición más abstracta de vista que puedo encontrar. Y he encontrado que la definición más abstracta de vista es interactuar con un sistema de manera input-output. Pues yo interactúo con un sistema, le paso cosas y me devuelve cosas.
Como la vista es como esa especie de cristal con el que yo puedo hablar. Como si fuera pues en la cocina, el pase de comanda. Yo te paso una comanda y tú me pasas un plato. Pues la consola de una aplicación es una vista. Te avisa de los errores. En Unity es solo de salida, en Unity solo te dice qué problemas hay, qué warning tienes, te pone aquí los logs de aquí está el bug, no sé qué. Y en .NET también tú puedes escribir, puedes hacer una aplicación de consola en la que tú puedas escribir. Es una vista de cómo funciona nuestra aplicación. Nosotros interactuamos con la aplicación y la consola nos devuelve algo que es distinto a lo que nos está devolviendo, por ejemplo, la ventana de game en Unity o el runtime en Godot, lo que sea. Pero es otra manera de interactuar con el juego. No tiene toda la información, no es importante, pero es una vista más. Siguiendo con ese ejercicio de abstracción, si cambiamos la consola por unos tests, por ejemplo, unas pruebas automáticas que te prueben que el juego está funcionando, los tests también son vistas. Ejercitan el juego y te dicen si está funcionando o no, pero desde otra perspectiva. Es todo cuestión de perspectiva a nivel de abstracción. Es otra vista, que no es la vista que va a ver el jugador, pero es otra vista más del juego, del proyecto del juego, más que del juego. Y aquí, añadiendo, voy a hablar un poquito de RUP, que es una metodología que cayó un poco en desgracia, que era una metodología iterativa incremental, que era previa, esto es más como anécdota, que era como una alternativa al desarrollo ágil y tal, pero tiene una idea muy interesante que era que una aplicación se compone de vistas. Y aquí lo voy a enlazar de nuevo con lo que yo iba del dominio, porque me he ido un poquito por algunos derroteros. Y voy a hablar de vistas de un sistema, porque en nuestro proyecto tenemos varias vistas, tenemos varias maneras de interactuar con nuestro sistema. Tenemos la vista de documentación, que pueden ser la documentación que tengamos escrita del proyecto, de cómo funciona, de cómo se importan los assets y tal, pero también puede ser la estructura de equipos que tengamos. Entonces, en Team Topology se habla mucho de esto, en la ley de Conway, cada vez que se menciona aquí alguien se toma un chupito. Pero también, por ejemplo, el GDD es una manera de interactuar con el proyecto. Es una vista más del proyecto, es como otra perspectiva del mismo proyecto. También la infraestructura que tengamos, si por ejemplo tenemos una infraestructura de servidores desplegada para un juego online, eso es otra manera de interactuar con el proyecto. El proyecto es el mismo, pero la vista es distinta. Los tests, de nuevo, es otra vista. El código de producción es otra vista, probablemente la vista más fiable de cómo funcionan las cosas. Y otra vista del proyecto es el modelo de dominio, que aquí ya lo enlazo un poquito más. Y el modelo de dominio es otra manera de tener más información de nuestro sistema. Y por eso está guay que lo explicitemos, porque nos da otra perspectiva para poder tomar mejores decisiones. Al igual que pues a veces pues queremos tener los tests pues, para protegernos y tal, pero el modelo de dominio nos permite diseñar mejor, comunicarnos mejor y sobre todo de una manera en la que hablemos el mismo idioma la gente técnica y el resto de equipo. Por ejemplo, pues un GDD, a lo mejor un GDD gigantesco o una wiki de diseño no tiene sentido como herramienta de comunicación entre un diseñador y un programador. Tiene más sentido que se pongan a hablar y que a lo mejor utilicen eso como fragmentos de eso o tal, pero no que te pasen todo el GDD y te digan, trabaja, haz esto. No tiene mucho sentido. Pero tú tampoco le pasaría el código de producción a un diseñador y le diría, aquí tienes lo que está haciendo. Por eso es interesante el modelo de dominio. Y aquí enlazo con de nuevo un poquito con la documentación y vamos a hablar de los diagramas como documentación versus los diagramas como sketching. Y los diagramas como documentación pues se quedan obsoletos, mienten, requieren de mantenimiento y disciplina para que esto no pase, porque tú necesitas mantener una documentación para que siga siendo verdadera, porque el código lo cambiamos todo el rato y no hace lo mismo. Y si no nos fiamos de la disciplina y por eso tenemos ordenadores para que hagan las cosas por nosotros, porque se nos da mal hacer los trabajos repetitivos, pues no lo vamos a hacer. Sí que es verdad que hay veces en las que hay que documentar y aporta valor, a lo mejor si estamos haciendo una librería o si estamos
documentando cosas importantes, ya sea como de decisiones que se han tomado, de ciertas cosas, pero hay que hacerlo de manera estratégica para no tirar el dinero. Pero como herramienta de comunicación son la hostia. Un sketch de la situación actual que tenemos con el código para que tú y yo nos entendamos es una manera maravillosa de que empecemos a generar valor. Esto ya lo he hablado antes, de que el modelo de dominio siempre está aunque no lo pintemos, pero es que podemos comunicarnos de una manera muy eficiente cuando lo pintamos y con gente no técnica. Voy a hacer un mini chequeo a ver si estáis preguntando algo y no me estoy enterando, pero creo que no. ¿Se oye bien? ¿Te quedaste sin cam? El lenguaje que utilizamos para... Frank, cuando quieras preguntar algo, cuando queráis preguntar algo, desmutearos sin problema, de verdad, que es que no lo veo. El lenguaje que utilizamos para hablar del dominio puede considerarse una vista. Pero probablemente. De hecho, hay una cosa muy chula que me contó mi colega Víctor, que decía, cuando no tienes claro cómo es tu dominio o cómo se van a llamar las cosas, siendo que tu dominio te condiciona sobre las decisiones que has creado, porque al poner un nombre ya estás definiendo una abstracción y estás empezando a condicionarte a ti y a todo el mundo, por eso es importante poner buenos nombres, empieza a llamar los conceptos como colores, rojo, azul, amarillo, y decir, esto va en rojo, esto va en amarillo, esto va en azul. Y poco a poco acabarás teniendo algo cohesivo que no sabrás cómo se llama. Pero podrás hablar de ello, no es como si le pega un puñetazo al teclado. No, sobre eso no puedes hablar. Pero podemos decir, esto va en rojo, esto va en no sé cuánto. Eso luego puede tener un peligro y es que las cosas se llamen rojo en vez de por su nombre cuando acaban teniendo un nombre. Pero desde luego que el nombre que les damos a un concepto totalmente son vistas. Porque el concepto está en el mundo de las ideas de nuevo, más allá de las palabras. No me está quedando muy fumada y muy filosófico, ¿no? Y si lo está haciendo, pues a tope, porque es lo que buscaba. Vale, volvemos. El modelo de dominio siempre está, aunque no lo pintemos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es una fumada como ejemplo que me hace mucha gracia, que es que llega el apocalipsis y muere el 99% de la gente y se vuelve a la edad de piedra. En 2000 años probablemente habrá otras religiones, pero la ciencia, si no es... Bueno, si se puede reconstruir las civilizaciones, ¿me entendéis? Pero la ciencia, aunque no será exactamente la misma, será muy parecida, porque los principios físicos que la subyacen es igual. Con nuestras cosas son lo mismo. Si lo que puede hacer el jugador es una cosa, al final eso sigue existiendo. Los conceptos van a seguir estando, aunque los llamemos de otra manera. Que esto enlaza un poco con la pregunta que ha dicho Frank. Y tenemos que de nuevo tener en cuenta que cada vez que hacemos una función o una clase es una abstracción, es una flecha o una relación con otro concepto, con otra cajita, y hay nombres. Y los nombres son abstracciones. Y los nombres hay que elegirlos bien porque nos condicionan para hacer nuevas abstracciones. Y esto enlaza muy bien con Domain Driven Design, que es, pues, se lo propone Eri Evans, creo que en el 2002-2003, y aunque propone muchas cosas y propone ciertos patrones estratégicos y ciertos patrones tácticos, a mí lo más interesante en general es lo que dice aquí como resumidito, que teniendo en cuenta el macro y el micro de estas abstracciones que están basadas en nuestro dominio, lo que dice es que tengas en cuenta el dominio en cada decisión. Y en este caso, nuestro dominio, pues, o el diseño del juego, o el diseño de las tools, de las necesidades que tengan las tools, si estamos haciendo una tool para QA, si estamos haciendo, pues, una herramienta técnica, pues tenés en cuenta el dominio de esa herramienta técnica. Hablas en ese lenguaje. Si tenemos si estamos haciendo un juego de cartas, pues esperamos que en el código salga pues la clase mazo, la clase carta, la clase robar. Si tenemos maná, que exista maná. Que tú puedas trazar para que hablemos en el mismo idioma. Siendo que cada decisión es una abstracción y cada decisión que tomamos de diseño es una abstracción, usemos el dominio
para que nos podamos entender con la gente que está diseñando y para que podamos hablar el mismo idioma y con la gente que hace arte y con la gente que todo el mundo estamos trabajando en el mismo juego y queremos llegar al mismo sitio, que ha sacado un buen juego. Y pues eso, será más fácil trabajar en el juego. Y una cosa muy interesante son de estos dos conceptos aquí, que he elegido estos dos, podría haber elegido otros, pero a mí me parece muy interesante, que es el del lenguaje ubicuo, que es que un equipo que está trabajando en un mismo proyecto o en un mismo dominio hable con un mismo idioma, con un mismo lenguaje. Por ejemplo, si yo he trabajado en un juego de móvil y yo he trabajado haciendo descuentos, pues sistemas de monetización predatoria, los conocemos todos. Y no es lo mismo hablar de descuento que hablar de oferta. Pero si alguien dice oferta en vez de descuento, pues probablemente la otra persona se esté pensando que es otra cosa completamente distinta. Y es importante que estemos hablando de la misma cosa con el mismo nombre y que le demos una misma palabra todo el mundo, porque si no, no nos vamos a entender. Y vamos a estar haciendo una reunión en la que vamos a estar 30 minutos una persona no entendiendo nada hasta que alguien diga, espérate, esto es esta otra cosa. Y es importante que hablemos en este mismo idioma. Ese es el lenguaje ubicuo, cuando todo el mundo habla con un mismo idioma y con unas mismas palabras. También eso tiene un problema. Por ejemplo, y con esto lo enlazo con los bounded context que pongo ahí abajo. Los bounded context dice, vale, yo estoy en el dominio de, por ejemplo, estoy haciendo un menú de selección de personajes y tú estás en la partida. Y el personaje que, que hay en el menú de selección de personaje y el personaje que hay en la partida son completamente distintos. Uno tiene física, otro tiene solo configuración, etcétera. Y a nivel conceptual incluso son distintos. Y es que incluso en proyectos grandes lo mismo, por ejemplo, en League of Legends, la persona que trabaja en el cliente del LOL de la partida y la persona que trabaja en la selección de campeón, lo mismo son distintas. Y precisamente propone esto que son los bounded context, que es pues un contexto en el que, pues a lo mejor el contexto de facturación en un juego de móvil, o el contexto de selección o de menú o de lo que sea, que es un sitio en el que las palabras tienen un significado matizado, en el que un jugador aquí no significa lo mismo que un jugador allí, pero tiene un sentido único dentro de ese propio dominio, que es como una especie de subdominio al final. Y en general estas son las cosas más interesantes que propone. Pero bueno, continúo. Y como ejemplo, una cosa que me ha pasado varias veces es que yo he trabajado en sitios en los que el documento de diseño que teníamos la gente que estábamos programando y el documento de diseño que tenía la gente que estaba haciendo arte era distinto. Porque pues se le llamaba al sistema de no sé cuánto, pues se le llamaba sistema de combate y a los artistas la llamaban lucha, por ejemplo, me lo estoy inventando. Pero el problema es que cuando tienes cosas que se llaman de manera distinta, si yo me quiero poner a integrar arte y quiero ser rápido, no puedo. Porque estoy hablando un idioma completamente distinto. Yo he perdido horas en entenderme con una persona que no sabía de lo que le estaba hablando yo. Pero es que yo tampoco entendía a esa persona. Y el problema es que estábamos hablando en idiomas distintos. Por lo que vamos a dejarnos de problemas de traducción, no vamos a tener la torre de Babel en nuestro equipo de desarrollo, sobre todo si somos pocas personas, y vamos a hablar el mismo idioma. Y si es posible, centrado en nuestro dominio. Que no hablemos el idioma que no tenga sentido. Vamos a hablar las cosas con lenguaje humano, que para eso estamos trabajando. Ya es bastante complicado programar como para ponerle palabras que no tengan sentido. Esto está muy bien. Está muy bien que tú digas, bueno, tienes el modelo dominio y tal. Pero a veces no tiene sentido. Tú puedes, por ejemplo, tener un sistema súper complicado en un dominio y yo no tengo esa necesidad. De nuevo, por ejemplo, el... Uy, creo que me he saltado antes, creo que he borrado un ejemplo interesante que tenía antes, pero bueno, aprovecho y lo digo ahora. En este caso,
20 conceptos se pueden abstraer en uno. Por ejemplo, no es lo mismo, lo tenía al principio, lo que pasa es que creo que lo he borrado antes o me lo he saltado. No es lo mismo un autobús para la persona que se está subiendo al autobús que para la persona que lo arregla. La persona que se suba al autobús, yo por ejemplo en Málaga se me ha roto el autobús 2 veces, lo único que quiero saber es si el motor anda, si el autobús anda. Me da igual qué motor tenga, cuándo se le cambio el aceite, me da igual todo eso. Pero es parte del dominio del autobús. Para la persona que está en... que arregla los autobuses, le da igual otras muchas cosas que a mí me importan, como por ejemplo la frecuencia de ese autobús, etcétera, pero sí le importa todo lo demás, cuándo se le ha cambiado el aceite, qué piezas tiene, qué modelo del motor es. A mí lo que me interesa es que ande, no me interesa nada más. Y en este caso es lo mismo. Si tenemos, por mucho que algo esté en el dominio, eso no implica que tenga que estar en nuestro código. Porque no tiene sentido. A lo mejor una abstracción que no hace falta. O a lo mejor una abstracción que no hace falta por ahora. Pero desde luego, usar el modelo o saber modelar enriquece la implementación en los tests. Porque puedes modelar, te paras a pensar sobre ello. Y modelando mucho, acaba necesitando modelar menos. Pero sigues modelando cuando te quieres comunicar y cuando se te complican las cosas. Y luego además, ya acercándome al final, tenemos también la invención pura. Que si algo no existe en nuestro dominio, nos lo inventamos. No existe, Mutex no existe hasta que nos inventó. Un Game Engine no es nada, es solo una serie de cosas. De hecho, estuvimos hablando aquí sobre qué era un Game Engine y cómo definirlo. Pero lo podemos hablar de ello y le hemos dado un nombre. Una factory como patrón de diseño, que en este caso no sería algo de dominio, tampoco existe, pero nos lo inventamos, le damos un nombre y podemos empezar a trabajar sobre ello. Factory es un concepto de dominio, se empieza a hablar en el dominio de los patrones de diseño, pero esto es una cosa un poco meta. Pero igual que esto, tenemos muchas otras cosas que nos inventamos constantemente. Prácticamente el diseño es constantemente invención pura. Nos podemos inventar cosas en nuestro dominio y empezarle a llamar por esos nombres. ¿Qué más cosas? Y además de la invención pura, por ejemplo, en un sistema de alumnos, podemos decir que el alumno calcula su nota final. O, por ejemplo, en un sistema de puntuación de juego. Este ejemplo se me quedó del taller cuando lo di. En un sistema de puntuación de jugadores, el jugador puede ser el que calcule su puntuación. Pero eso en la realidad no tiene sentido. Porque tú no le dices al jugador, hey, tú has ganado. Tiene que haber alguien, tiene que haber un árbitro, tiene que haber algo. Pero en realidad podemos decir que sí. Porque el jugador en el dominio no es el jugador que está jugando, es una abstracción de ese jugador. Y le podemos poner esa responsabilidad, por ejemplo, de que sepa cuánta puntuación tiene o de si ha ganado o no ha ganado. Porque en ese punto no tiene sentido que se haga trampa. Y luego de otra, como última cosa, quería hablar de los ciclos. Un ciclo puede ser un ciclo de dependencia en el que clase A depende de clase B, o de que clase A depende de clase B, que depende de clase C, que depende de clase A, o de que clase A infinito, o puede ser un ciclo con 64 caminos que ya acaban llegando a uno. Los ciclos son un jaleo. Esto es importante saberlo. Porque son un jaleo cognitivamente. Porque te acoplas. Los ciclos son grafos. Al ser humano se le complica mucho entender los grafos. Queremos jerarquía. Queremos cosas más simples. Porque tienes muchísimas maneras de llegar al mismo sitio. Crece exponencialmente hasta un punto que acaba siendo infinito. Y son un jaleo cognitivamente. Conceptualmente acoplan dos conceptos, porque si A depende de B y B depende de A, probablemente si cambias A tendrás que cambiar B. Hay un code SMEL de refactoring que se llama Shotgun Surgery, que es que cuando tienes que cambiar algo, tienes que cambiarlo de varios sitios. O intimidad inapropiada también se llama. Inappropriate intimacy. Pero también tenemos varios problemas que si tenemos una dependencia entre paquetes o assemblies en Unity, si son paquetes no compila el juego. No los buildea, porque es que no puede, hasta que no se construya A no se puede construir B y hasta que no se construya B no se puede construir A.
Y si son clases en construcción, no puedes. Aunque sí que puedes saltarte eso cuando estás haciendo clases. Si no las tienes dependencia en construcción, siguen siendo un jaleo cognitivamente y conceptualmente están acopladas, aunque lo podemos asumir, nos lo podemos saltar. Y podemos tener un modelo jerárquico y que a veces digamos, pues queremos una cosa cíclica porque tiene sentido. Por ejemplo, en el modelo de carpetas que tenemos en Windows, es un modelo en el que una carpeta puede tener una carpeta o un elemento de una carpeta o un archivo. Y es recursivo y cíclico, pero no pasa nada. Somos personas de la ingeniería. Podemos tomar trade-offs. Lo importante es que tengamos las herramientas de entender por qué lo hacemos. Y ya cercano a terminar, os voy a poner un ejemplo de cómo todas estas cosas que hemos ido hablando, y también me podéis preguntar dudas de nuevo, antes de llegar a la práctica, lo he hecho con UML y no en un papel para poderos enseñar la foto, que no tenéis que hacer UML para modelar. Podéis hacerlo en un papel, podéis hacerlo en draw.io, podéis hacerlo donde os dé la gana. Y también lo podría haber hecho en un Word. Lo único que habría cambiado es la vista. Y esto era bromita. De verdad no os asustéis. Estos serían varios diagramas. Pero es guay para que veamos los bounded context. Y no estoy hablando aquí de software. Yo no sé cómo está implementado el código de lo que estoy modelando. Yo estoy solo hablando como perspectiva de persona que ha jugado a esto. Pero si la persona más rápida en decirme lo que estoy diagramando, pues yo qué sé, pues eso que se lleva. Si queréis desmutear y decidme que estoy diagramando aquí. ¿Alguien se anima? El League of Legends. Efectivamente. Ole. No está terminado, es un modelo que no está terminado. De hecho, modelar algo así tan gigante en muchos casos no tiene sentido porque es un modelo muy grande y muy complicado y también me estoy dejando cosas. Lo único que he empezado a hacer es poner conceptos de lo que yo quería modelar. Pero normalmente a lo mejor si estamos trabajando en un subsistema sí que podemos hacer un diagramita de ese subsistema o podríamos hacer un diagrama de este rollo, pero en vez de poner todos estos elementos de los mapas, empiezas a sacas un paquete de mapa y haces un diagrama como de dominio mucho más alto nivel. Recordemos eh, que en un modelo puede ser una cosa tan pequeña como un elemento y tan grande como una aplicación. Pero en este caso, yo modelando, que sin terminarlo empecé a ver que había cosas que estaban muy cercanas a otras y que tenían mucho sentido que estuvieran juntas. Cosas que están muy cerca unas de otras y cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Porque, por ejemplo, el varón con los hechizos de invocador está muy lejos. No tiene sentido que se conozcan. O a lo mejor no tiene sentido que haya otra cosa. De hecho, probablemente aquí no lo he puesto, pero aquí haya como a lo mejor otro bounded context que sea de campeones o de invocadores o de lo que sea. Pero no lo terminé de hacer porque dije hasta aquí. Y el LOL tiene muchas más cosas, pero recordemos que este es un ejemplo ilustrativo. Como anécdota, Eufrasio alguna vez me ha pedido ayudarle a modelar cosas para arreglar problemas de diseño, sin hablar de software, de diseño de videojuegos. Y hemos encontrado ciclos conceptuales entre features que hacían que el juego se entendiera peor, o que fuera raro. Y él lo llamaba modelo dominicano, que eso me hace bastante gracia. Luego recordemos que tenemos otro tipo de diagramas y de modelos, como pueden ser los modelos de interacción, de secuencia, de arquitectura, de casos de uso, que no entraremos aquí, pero que podemos modelar más cosas. Al final tenemos otra vista para ver las mismas cosas y para poder discutir sobre ellas. ¿Y cómo vamos a modelar un videojuego si no sabemos modelar una panadería o no sabemos modelar el 3 en raya? Es importante que practiquemos, que modelemos cosas, porque ayuda mucho a cómo afrontamos decisiones de diseño. Sobre todo si hacemos diseño orientado a objetos.
Y de nuevo, ¿dónde modelas? Pues en un papel, en Draw.io, en UML, en una pizarra, en Paint, yo qué sé. Alguna vez lo he hecho yo. En Miro, que también puedes poner los POSIT y las cosas. Donde quieras. En un papel, en la libreta. En la pizarra esta del Discord que podemos poner. Por cierto, como, como anécdota, en los diagramas de como documentación, no sé si habéis visto que voy por la diapositiva 40 y en el diagrama inicial ponía que había 38, para que veáis cómo mienten las cosas. Y, y ya he terminado. Me podéis preguntar cosas. Ahora vamos a hacer una práctica, que vamos a modelar todo el mundo algo, nos dividiremos por salitas. Estaremos unos 15 minutitos aproximadamente y modelamos cositas. Lo interesante sería que modeláramos una o dos cosas. eh, eh, una por equipo, pero siempre la misma o una o máximo dos. Y, y nada, y pues a modelar y a aprender y a disfrutar modelando, que para eso está. Y nada, ¿alguna pregunta? No he escuchado que se estaba modelando y no puedo leerlo en la pantalla del portátil. Ah, League of Legends. En una tarta, dice Ricardo. Esa es buena, ¿eh? ¿En Miro o en Veo? Dios mío, terrorífico. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Eh, Ahora, una preguntilla. venga. Bueno, para los que no me conocáis, soy Gerard, ya me presenté el otro día. Una cosa que que se me ha hecho así un poco rara o no sabía cómo pensarla, es que decías que al final cuando modelas algo, digamos que en el mundo de las ideas, lo que estás modelando existe y existe de una forma, ¿no? Y depende un poco de cómo de correcto sea tu modelo para aproximarse a esa cosa, ¿no? Puede hacerlo más o menos. Ajá. Pero hay muchas veces que lo que pasa es que lo que estás modelando tampoco existe, ¿no? Digamos que es algo que te estás inventando tú. Entonces, lía un poco el hecho de tener que pensar, vale, eh, ¿cómo es esto en el mundo de las ideas, digamos, y cómo es el modelo a la vez? O sea, es que no sé si me explico. Ya. En este caso, perdón, me bajo un poquito el sonido. En este caso, es que depende un poco. Si tú eres la persona. De nuevo, estas son como varias herramientas. Si tú estás diseñando, cuando estás diseñando el videojuego, no me refiero con diseñando el software, si tú eres game designer, si tú te pones aquí el gorrito de game designer, estás haciendo al final un modelo de un juego, de una cosa que al final es una atracción que te divierte. Si tú a la vez estás programando sobre ese modelo, si tú eres la misma persona, no te hace falta crear un documento de diseño, crear un modelo y luego programarlo. No tiene sentido. Pero si tú estás si tú trabajas con una persona diseñadora o si tú diseñando te hace falta, la idea mental que tú tienes la puedes aterrizar en un diagrama, en un modelo con relaciones, que no necesita ser UML. Y a lo mejor puede estar más o menos claro, pero es que los diagramas evolucionan. El modelo no necesita ser como es hoy. Es que mañana será otro modelo y pasado será otro modelo. Si modelamos una aplicación que ya existe, como yo he hecho con el LOL, probablemente modelamos el LOL desde mi perspectiva hoy, el 25 del 2 del 25. Anda, qué número tan gracioso. Pero, si estamos modelando una cosa que estamos inventándonos, tiene aún mucho más sentido que la plasmemos, que sobre todo si estamos trabajando varias personas, que no necesita ser súper detallado, pero tenemos que estar en el mismo barco de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, pues eso, pues si el juego es de cartas y estamos haciendo cómo funciona un turno, cómo funcionan las cartas, pues tiene sentido pues que tengamos esos conceptos para que al menos hablemos con el mismo idioma. No sé Ahora, eso lo que si... quieres decir es que de alguna forma estaría bien cuando pasen este tipo de cosas. Primero, aclarar los conceptos con otro tipo de documento, como podría ser un documento de diseño, y luego modelar eso, ¿no? No, no necesariamente, porque perfectamente tú puedes hacer un juego sin modelarlo y sin hacer un documento de diseño. Pero si te hace falta, puede ser que tu documento de diseño sea directamente un diagrama.
pero es que también el documento de diseño es una abstracción de la ficción que tú te has creado. Sí, entiendo. Porque tú al final tienes una imagen mental y tú la intentas plasmar en un papel. La puedes plasmar directamente como un diagrama o la puedes plasmar directamente como un vídeo o como lo que quieras. Siempre estamos abstrayendo. Es una herramienta más para comunicarte. No necesitas hacer obligatoriamente una u otra, puedes hacer cuando quieras. ¿Alguna pregunta más? O no sé si he respondido. Sí, perfectamente, gracias. Perfecto. ¿Alguna más? A mí se me ocurre una. Venga. ¿Existe diferencia entre modelar a un dominio que no conoces, o sea, un dominio que existe y tienes que ir averiguando cómo funciona? ¿Existe diferencia entre eso y crear un dominio que no existe, es decir, un juego, una idea que estás desarrollando desde cero? No sé si tiene sentido. Sí, yo creo que sí, porque cuando tú estás modelando algo que ya existe, estás haciendo una especie de esfuerzo de método científico. Porque hay unas reglas y tú experimentas o investigas y acabas obteniendo un resultado. Cuando tú estás creando algo nuevo, es un ejercicio mucho más artístico en el que tú creas, en el que te adentras a lo desconocido. Por eso yo creo que está la diferencia entre el prototipado y el desarrollo incremental. Cuando tú estás prototipando es porque quieres ver algo que no tienes ni idea si funciona, si tiene sentido, porque te estás como lanzando al vacío. Yo creo que tiene sentido y sobre todo, aunque el acto de modelar sea el mismo, el cómo evoluciona el modelo es de una manera distinta. Porque tú, cuando estás modelando el Pokémon rojo, acabas. Y tú cuando estás creando un proyecto nuevo, tú acabas cuando tú quieras. Porque es tu proyecto. Tú tienes autoría sobre el dominio. El dominio es tu propiedad. Porque tú estás diseñando eso. Ujú. Yo creo que por ahí cambia. Gracias. ¿Algo más? Yo, Venga, una para joder. venga. A ver cómo solucionarías tú esto que yo no lo supe solucionar. Es algo que se suele hablar en los libros de domain y tal. Es cuando, como tú has dicho muy bien, el modelo está, cerremos los ojos o los abramos, ¿no? Entonces, cuando tú bien entras tarde a un equipo y quieres implantar un modelo, o bien pasa el tiempo y el conocimiento sobre el dominio mejora y por lo tanto el modelo tiene oportunidades de mejorar, ¿qué haces con los nombres que ya están fosilizados totalmente en el equipo y que ya se comunican con esos nombres y son malos y hay que mejorarlos? Vale. Yo creo que te puedo tener la misma respuesta que puedes tener tú y es que estás en una situación que es precaria. Porque es que el nombre en el equipo de una cosa, por ejemplo, puede ser... Es que es muy complicado de cambiar. Yo, por ejemplo, en mi equipo tenemos nombres que son terroríficos, que son muy poco descriptivos, pero es que se llaman así. Se puede hacer esfuerzo para cambiar las cosas más flagrantes. Pero es que yo creo que depende tanto del tamaño del equipo y sobre todo de... Si ya tienes dependencias con otros equipos que ya saben que eso se llama así, estás jodido. Porque no vas a poder cambiar la cultura de varios equipos a la vez. Pero yo creo que puedes hacer algunos cambios, sobre todo en cosas en las que activamente te causen dolor. De dolor importante, de que haya dos conceptos que se parezcan mucho, de que haya una cosa que no esté clara. Pero si está fosilizado y es estable, yo creo que no es posible. Si está fosilizado y es difuso, yo creo que se puede hacer un esfuerzo para clarificar las cosas y enfocarlas en otro aspecto. Si la gente no tiene una imagen mental sobre ello. Pero si es estable y siempre ha sido así y siempre va a ser así, desgraciadamente, yo creo que no se puede cambiar. Muchas gracias por no mojarte.
He hecho lo que he podido. ¿Algo más? Bueno, la alternativa es ser muy tajante, pero no creo que eso funcione. Yo tengo una pregunta aquí respecto a lo que comentó Ricardo. ¿Qué es, hablando en términos de dominio, un nombre que es malo? No Vale. en plan filosófico, sino en plan hablando del tema del dominio. Ujú. Vale. Pues, por ejemplo, para mí, yendo a lo más pragmático, un nombre malo es uno que causa confusión a algún apartado sobre qué es. Tiene que ser a una persona que sepa un mínimo del dominio o que tenga un mínimo de inmersión, tiene que ser medio intuitivo. Tiene que tener un tipo de sentido conjunto. Pero tampoco creo que se deba de caer en la excesiva poesía. A mí me encanta poner nombres muy bonitos y muy fantásticos, porque encuentro la palabra de la RAE que funciona perfecta para un concepto, pero no conoce nadie. Eso también es ser poco pragmático y es un poco chungo porque de nuevo va a ser poco aparente para la persona que lo va a escuchar o lo va a leer. Queremos facilitar que la gente que lea nuestro código, que se comunique con la persona de diseño, que lea nuestro documento de diseño, queremos facilitar la comunicación. Si tenemos que hablar de manera coloquial, hablaremos de manera coloquial. Si tenemos que hablar en términos técnicos y tenemos que hablar de factoría, de no sé cuánto, porque en algunos casos no queremos dar la sensación de que, por ejemplo, aquí hay significado de dominio, porque si estamos haciendo una factoría que es el factory pattern, no queremos llamarlo, pues yo qué sé, de otra manera, porque a lo mejor damos la confusión de que esto tiene significado de dominio, cuando no lo tiene, y es una simple implementación tecnológica de un patrón de diseño. Queremos facilitar la comunicación. Y sobre todo con la gente que no es técnica solo. Queremos comunicarnos todo el mundo. Esa es mi respuesta. Ok, gracias. A ti. ¿Puedo poner un ejemplo rápido ya que ha dicho Papayos que iba en alusión a mi pregunta? Venga. Dale. Yo entré en un proyecto muy tarde en el que se había ido evolucionando el diseño y al principio el edificio solo iba a tener una sala por cada planta, pero después acabó teniendo varias salas por cada planta. Y a las plantas se les llamaba salas. ¿Vale? Entonces toda la gente se confundía constantemente entre arte y programación porque a las plantas se les llamaba salas. Y era una movida que flipas. Y no había manera de cambiarlo. Hubo que hacer un esfuerzo muy grande y corregir a todo el mundo todo el rato entre cada persona cuando nos dábamos cuenta para que se arreglase. Entonces, para mí un mal nombre es que siga llamándose a las plantas salas cuando ha cambiado el modelo que estabas modelando y se ha quedado incompleto ese nombre. Estoy totalmente de acuerdo. Si se ha profundizado, si de nuevo, si de repente dejo de ser la persona que se sube al autobús y paso a ser la persona que arregla el autobús también, porque ahora de repente también aparte de un software para autobuses vamos a hacer el software para los mecánicos por algún motivo, no puedo tener solo la clase motor, tengo que expandir por ahí. Y ahí sí que los nombres tienen y deben de cambiar. Pero pasa a ser en un estado en el que no está asentado, en el que no es un mal nombre que solo puede ser ese mal nombre. Hay confusión ahí. ¿Alguna más? Yo tengo una más. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla. Muy guay. Gracias. ¿Qué pasa si estamos en un proyecto muy, muy grande? En plan, un AAA gigante donde hay miles de equipos muy distribuidos, muy especializados. ¿No es inevitable que los nombres se dispersen? Incluso no es deseable que perdamos, como los esquimales tienen 100 nombres para la nieve, ¿no? Para ellos nieve igual no quiere decir nada. Bueno, si hay suerte, los equipos estarán divididos por bounded context y cada equipo se encargará de gestionar una cosa con cierta autonomía. Pero desde luego,
yo creo que en los AAA los nombres, además, no solo de dispersarse, probablemente se deban más a motivos históricos que a otra cosa. Siendo que los AAA son una cosa tan grande y los estudios gigantes son una cosa tan gigante que cuesta tanto de girar, depende tanto más por motivos históricos de quién haya estado al principio o cómo se haya empezado, que en realidad cómo es actualmente. Muchas veces los nombres cuentan más la historia que otra cosa. Es como la vesícula que tenemos que no vale para nada. Alguna vesícula que tengamos que no vale acá para nada. Que es síntoma de nuestra evolución y muchas veces fastidia porque dificulta la comunicación. Pero en este tipo de casos es normal que los nombres se dispersen y muchas veces no tenemos capacidad de cambiarlo porque hay tanta gente involucrada y las cosas están ya tan asentadas que no se puede. Pero si te hace la vida más fácil en tu equipo, puedes empezar a poner nombres para las cosas que solo te hagan falta en tu equipo. Al final, si estás trabajando en el dominio de selección de campeón en el League of Legends o en lo que sea, o en el dominio de compras en un juego de móvil, tú ahí puedes poner los nombres dentro de tu Montes Context que tengan sentido. No tienes que consultarlo con el resto de equipos. Tendrás que consultarlo pues, en los puntos de interacción con otros equipos. Pero en tu propio dominio de tu equipo, no. Es como que reduces a un mapeo entre equipos en un punto concreto, ¿no? Como que lo Efectivamente. empujas a un... Vale. Ok, Efectivamente. muchas gracias. Pero también depende de la estructura de la aplicación y de cómo estén montados los equipos. Al final los equipos se montan como sea. Si están bien montados, pues probablemente, si hay un vertical slicing que tenga sentido, pues probablemente los nombres tendrán más sentido que si los equipos están acoplados, si yo también toco esta parte, pero tú tocas esta otra parte y nos compenetramos. Pues eso, depende mucho, depende tanto de este tipo de cosas. Más Perfecto, cosillas. muchas gracias. A ti. Sobre esto, me he encontrado en situaciones que a partir de documentación el equipo de diseño saca un nombre o porque ya existe de otros equipos, así en proyectos grandes, o porque se les ha ocurrido un nombre nuevo y después en la parte de código pues abres el sistema y el nombre no tiene nada que ver y ahí estás un poco como heredando de otro equipo sus problemas de nombrado y no te queda otra que pelear. Total. Ese tipo de cosas cuando, sobre todo en empresas grandes, me da la sensación de que es mucho más fácil hacer algo que cambiarlo, porque al principio eh, cambiar algo en una empresa grande cuesta mucho y hace falta pedir permiso, pero para crearlo a veces pues se toman decisiones más a la torera, me da la sensación en algunos sitios. Y, y al final pues tienes que trabajar con lo que tienes. Si en algunos sitios pues no puedes a lo mejor tener un lenguaje de dominio, pues aprovecha donde puedas. Si tienes pequeñas oportunidades para sacar lenguaje de dominio, aprovéchalo. Si tienes pequeños momentos donde, no lo he hablado en la charla, donde pones value objects que tengan sentido de dominio o entidades que contengan comportamiento, es una buena cosa estratégica. Pero probablemente, también esto es algo complicado de decir en los momentos en los que vivimos, con tantos despidos y tantos cierres. Probablemente si el código está ahí desde hace mucho tiempo significa que funciona. Por lo que probablemente algo hace bien el código. También el código legacy, una de sus definiciones es que da valor. Si no da valor, no es legacy porque lo tiramos. Y lo complicado del legacy es cambiarlo, pero si estos patrones te aportan algún tipo de ayuda cognitiva de manera para trabajar esto, pues en vez de tener nombrajos o cosas feas, empieza a hacer ese refactoring hacia algo con un dominio más rico. Además de ser más entendible, te ayuda a ti a entenderte y a aprender. Totalmente. Vaya barra lo que esta frase de Roger. ¿Algo más? Fran está escribiendo.
¿Comenta algo? Te puedes desmutear si quieres, sin problema. Pues sí, yo me iba a despedir también y pediros, si no hay problema, podéis compartir luego el resultado de lo que modeláis. Sí, para verlo. claro, eso yo lo iba a proponer, ahora lo comento. Iba a hacer un hilo de las cosillas de modelado. Creo que ya no tenemos más preguntas, ¿no? No sé si tenemos algo más. Voy a dar 3 segunditos para que alguien pare. Y vamos a la práctica. Hasta luego. Dejo por aquí. Chao. Chao. Venga, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Pues venga, pues os comento. Bueno, hemos visto dónde modelar. Pues en papel, en Draw.io, en UML o donde sea. Y vamos a hacer una práctica. A mí se me habían ocurrido varias ideas. Hay como más fácil y más difícil, dependiendo del contexto. Tenemos la opción de la partida del counter, que es una partida del counter, que es algo que tiene bastante chicha. Tenemos un Conecta 4, que es pues, el juego Conecta 4 de mesa, que es un juego mucho más simple, pero fácil de modelar. Y un restaurante que lo podéis modelar desde la perspectiva que queráis. Este ejercicio lo hicimos todo el mundo de mi equipo que traje esta formación. Y modelaron un restaurante desde varias perspectivas. Una persona lo modeló desde el punto de vista de una gaviota que robaba comida. Otra persona lo modeló desde el punto de vista de un inspector de sanidad. Bastante guay. Y podéis hacer eso. Coged una de estas 3 cosas. Os voy a pedir que os dividáis en salas. Os he sacado la sala 2, la sala 3, la sala 4, la sala 5. Aproximadamente unas 2-3 personas por sala. Y elegid una de estas 3 cosas. Tenéis de nuevo draw.io si no queréis instalaros nada. Os lo enseño súper rápido. Pero podéis usar cualquier herramienta de modelado que queráis. Y también tenéis Miro. También podéis modelarlo en UML, quienes sepáis hacer UML. Pero vaya, podéis hacer aquí un modelito de dominio. Perfecto, vaya. Podéis poner aquí o podéis haceros con cajitas. No necesita ser UML, de nuevo. Podéis poner restaurante y sacarle una flecha. Y nada. Pues eso, aproximadamente unos 15 minutitos de ejercicio. Terminaremos sobre las I50 y volvemos a esta sala y vemos los resultados de todo el mundo y los ponemos rápido. Yo me iré pasando por las salas para ver si necesitáis ayuda. Así que de nada, si me hacéis el favorcito de iros esparciendo por la salita, entiendo que veis hasta las 7 ahora. Si os esparcís para hacer grupo de 2 o de 3, sería genial. Perfecto. Ahorita.